Buenos días, amados hermanos. Vamos a tener nuestra clase y yo le invito a que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 6. He titulado esta clase Desafíos en el crecimiento de la iglesia. Desafíos en el crecimiento de la iglesia. Y creo que un énfasis muy importante del texto que vamos a leer es la diligencia del liderazgo en el ministerio de la palabra y de las mesas en el crecimiento de la iglesia. La diligencia del liderazgo en el ministerio de la palabra y de las mesas en el crecimiento de la iglesia. Podríamos decir crecimiento de la iglesia o desarrollo de la iglesia, porque cuando vamos al texto Hechos capítulo 6, primero nos damos cuenta que es un libro histórico. Realmente quien escribe el libro, Lucas, nos está contando una historia. Nos está contando la historia de los orígenes e inicio de la iglesia primitiva. Así que estamos en una etapa muy temprana, muy prematura de la iglesia. Por eso se le llama primitiva. Así que Hechos capítulo 6 nos va a presentar cómo es importante la diligencia de liderazgo para solucionar un problema mientras la iglesia está creciendo, mientras la iglesia crece. Leamos nuestro texto, Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y quiero presentar el bosquejo que nos va a guiar en esta enseñanza, en esta mañana. Aquí está nuestro bosquejo. En primer lugar, observaremos el problema. Eso lo encontramos en el versículo 1. Ahora vamos a volver a leerlo. En primer lugar, el problema de la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver la solución a ese problema. Eso lo encontramos en el versículo 2 al versículo 4. En tercer lugar, la puesta en marcha. Es decir, después de buscar la solución del problema, la iglesia no se quedó quieta, sino que entonces inició una puesta en marcha. Empezaron a trabajar. Y número 4, los resultados, versículo 7. Así que vamos a mirar los resultados que trajo esta solución al problema que dieron los líderes de la iglesia local. Entonces miremos en primer lugar el problema. Versículo 1. Dice Lucas, en aquellos días. Lo primero que quiero explicarles es que este texto nos va a hablar de la iglesia de Jerusalén. Miren ustedes el capítulo 1 de Hechos. La comisión que les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos para que esperasen en Pentecostés. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos, o también podemos traducir esta palabra como mártires. ¿Dónde? En Jerusalén en primer lugar, en toda Judea, es decir, en segundo lugar, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que para los discípulos en ese entonces lo último de la tierra posiblemente era España. Era lo último de la tierra para ese entonces. Así que su comisión de predicar el evangelio, de ser testigo de Jesús, que ser testigo de Jesús en el siglo I no era solamente hablar de Jesús. Ser testigo de Jesús en el siglo I era estar dispuestos a morir por Jesús. Por eso el énfasis de la palabra griega testigo es alguien que es capaz de dar su vida por. Y aquí quiero hacer la diferencia en dos palabras: radical y fanático. Son dos palabras distintas y yo les quiero dar la definición de radical y de fanático. Fanático es aquel que es capaz de matar por sus convicciones. Óigalo bien. Fanático es aquel que es capaz de matar a otro por sus convicciones. No lo llevemos al extremo. Es aquel que es capaz de hacerle daño a otro por sus convicciones. Ese es un fanático. Pero un radical es aquel que es capaz de morir por sus convicciones. ¿Notaron la diferencia? La diferencia es grande. No es lo mismo un radical a un fanático. Así que aquí vemos que el testimonio de los discípulos no solamente consistía en predicar la palabra de Dios, sino en morir por lo que creen, estar dispuestos a morir por sus convicciones. Versículo 14 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, esto es después del evento de Pentecostés: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hasta aquí el evangelio se está esparciendo inicialmente en Jerusalén, como el Señor lo había dicho en Hechos 1:8. Versículo 22 del capítulo 2. Varones israelitas, el sermón de Pedro va dirigido a los israelitas, está en Jerusalén. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que el testimonio de la iglesia inicia en Jerusalén, como el Señor Jesucristo se los había mandado. Miremos el capítulo 5, versículo 28. Aquí es Pedro y Juan son perseguidos y son confrontados. Dice el versículo 28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Jerusalén es el punto más importante de nuestra historia. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo en aquellos días. Así inicia el texto, capítulo 6. ¿Se dieron cuenta? En aquellos días. Ya ustedes saben dónde estamos, en Jerusalén. ¿Qué iglesia es? Es la iglesia local de Jerusalén. ¿Qué estaba ocurriendo? Los discípulos estaban predicando el evangelio de Cristo por las casas, no cesaban de enseñar. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice el texto, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, en primer lugar, la iglesia creció numéricamente. Y esto es una dicha, es algo que llena de gozo, es algo muy bueno. Pero ¿cuál es el asunto? Que la iglesia no solamente creció numéricamente, sino que a medida que crecía numéricamente, creció también con ello los problemas de la iglesia.
Así que pretender que una iglesia crezca numéricamente sin que los problemas crezcan con ella, creo que ese pensamiento pues hay que aterrizarlo un poco más. La iglesia primitiva estaba creciendo numéricamente y Lucas nos va a presentar un problema de la iglesia, un problema muy particular. Mírenlo bien, hay murmuración entre los griegos y los hebreos. Los griegos dicen: nuestras viudas están siendo desatendidas. Primero quiero explicarles quiénes son los griegos en nuestro pasaje. Cuando Lucas escribe los griegos, Lucas no se está refiriendo a griegos, es decir, a personas de nacionalidad griega. No, Lucas se está refiriendo a judíos de habla griega. Es muy importante, y esto va acorde al hecho de que la iglesia primitiva se constituye inicialmente por judíos. Recuérdelo muy bien, por lo menos hasta el año 45 después de Cristo, la iglesia primitiva estaba constituida solamente por judíos que habían decidido creer en Cristo. Ya a partir del año 45 después de Cristo es que vamos a empezar a ver a gentiles. ¿Quién es un gentil? Personas que no son judíos, empezar a añadirse a la iglesia local. Pero eso es como por allá del 47 en adelante. Así que hasta este momento la iglesia se constituye de judíos, y estos griegos son judíos que hablan griego, que posiblemente crecieron en una cultura griega y que posiblemente leyeron el Antiguo Testamento en griego, cuya traducción fue la Septuaginta. Se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Posiblemente estaban leyendo el Antiguo Testamento en griego. Pero los hebreos, que es el otro grupo que nos habla Lucas, pues estos eran judíos que posiblemente hablaban arameo y hebreo, que no habían salido nunca de Jerusalén, que por lo tanto tenían un pensamiento muy judío, una cultura muy judía, y que habían leído el Antiguo Testamento en hebreo. Así que encontramos diferencias culturales en estos dos grupos de judíos en la iglesia del siglo I. ¿Cuál es el asunto? Que las viudas de los judíos de habla griega estaban siendo desatendidas. Yo quiero decirles algo. Para un judío natural del siglo I que había leído el Antiguo Testamento, él conocía que el Señor les había mandado a tener un cuidado especial por las viudas y por los huérfanos. Para un judío natural esto no era una cosa nueva, tener que suplir las necesidades de una viuda. Observémoslo. Vamos al Salmo capítulo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Mire lo que dice. Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Versículo 22 y 23. Éxodo 22, 22 y 23. Mire lo que dice. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Dios ha estado del lado de las viudas y de los huérfanos, que realmente lo que este grupo de personas representa son a los más débiles del pueblo. Es decir, Dios está del lado de los más débiles, de las personas propensas a ser rechazadas por la mayoría. Así que el Señor defiende a la viuda y a los huérfanos. Vamos a Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y 18. Deuteronomio 10, 17 y 18. Mire lo que dice la palabra. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Estos textos nos muestran que Dios está de parte de los débiles entre el pueblo. Así que, para el pensamiento de un judío natural del siglo I que había leído el Antiguo Testamento, era muy común suplir las necesidades materiales de la viuda. Pero algo estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Que al crecer numéricamente la iglesia, hubo un descuido de eso. La iglesia de Jerusalén se descuidó en suplir las necesidades de las viudas. Descuidaron esa tarea. No que no supieran que esa tarea Dios la había mandado, sino que se descuidaron. Y esto es uno de los desafíos que presenta el crecimiento de la iglesia. Que si la iglesia crece numéricamente, necesitamos crecer numéricamente en liderazgo y en servidores. Porque si no tenemos liderazgo y servidores, quienes suplan las necesidades de una iglesia creciente, entonces vamos a tener serios problemas. Por eso la oración de crecimiento numérico de la iglesia es una oración que debe ir acompañada con la oración de crecimiento de servidores y líderes en la iglesia. Yo no puedo pretender rogar a Dios que haga crecer la iglesia numéricamente a través de su palabra y no oro para que el Señor levante en medio de su pueblo personas que lideren y suplan las necesidades de la iglesia. Así que la oración debe ser una oración conjunta, y esto es lo que está ocurriendo. Así que aquí está el problema. El problema es que hay un descuido en suplir las necesidades de las viudas de los judíos de habla griega. Ahí está el problema. Pero vamos a mirar la solución. Versículo 2. La solución. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Aquí entra la diligencia del liderazgo. Es el liderazgo quien propone la solución. Es el liderazgo de la iglesia quien busca la solución al problema. De ellos viene esta propuesta. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, lo que estaba ocurriendo era que después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, sus apóstoles quedaron encargados de todo. Ellos no solamente dirigían la parte espiritual de la iglesia a través de la oración y de la predicación, sino que ellos también estaban comprometidos con suplir las necesidades materiales de la iglesia. Así que los apóstoles tenían muchas cosas que hacer: velar por el bienestar espiritual, pero también velar por el bienestar material. ¿Y saben qué ocurre? Que a una iglesia que crece y no perdona, cuando crece, se metieron en un problema, porque no les va a alcanzar a ellos el tiempo para hacer las dos cosas bien. Creo que es muy conocido por todos nosotros que cuando iniciamos un proyecto y el proyecto es pequeño, nos podemos sentir confiados, como que si tuviésemos todas las cosas bajo nuestro control. Pero si se nos dispara el proyecto, si se nos crece el proyecto y no estamos preparados para eso, entonces vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas.
La iglesia crece. Los apóstoles se dan cuenta que no pueden hacerlo todo, entonces buscan la solución. Queremos suplir las necesidades de las viudas. Para eso necesitamos hombres que hagan esa labor de suplir las necesidades de las viudas, mientras nosotros hacemos esta otra labor que es muy importante. Así que aquí los líderes proponen la solución al problema. Realmente lo que ocurría en el siglo I era que ellos recogían el dinero a través de las ofrendas del pueblo, administraban ese dinero y de ese dinero ellos daban a las viudas o compraban comida, alimentos, y le daban a las viudas esa comida y esos alimentos. O sea que ellos tenían manejo también de las ofrendas. Es aquí que Lucas nos va a decir cómo se debe distribuir estas responsabilidades. Cómo los apóstoles van a soltar el dinero, van a soltar las ofrendas, se la van a encargar a personas que tengan las aptitudes correctas para eso, para que ellos suplan esas necesidades. Así que van a buscar a 7 hombres, y estos 7 hombres no son cualquier hombres. Son hombres de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo, número 2, de sabiduría, número 3. Pregunta: ¿se requiere tanto de un hombre para que sirva las mesas? Alguien puede pensar, un trabajo como servir a las mesas, es decir, simplemente recolectar un dinero, administrar un dinero, observar las necesidades materiales de la gente y suplirlas. Para eso hay un requisito muy grande, hay un estándar que se deba cumplir con tanta exigencia, y la respuesta es sí, lo hay. Pero en una tarea tan insignificante como esa, no es insignificante. Porque aquí lo que Lucas nos está enseñando con los requisitos de los servidores es que no se puede servir a la iglesia de cualquier manera, porque cuando sirvo a la iglesia de cualquier manera, sirvo a Cristo de cualquier manera. Ese es el mensaje. Si yo sirvo a mi hermano pensando que en él no está Cristo, entonces yo no he entendido qué es el servicio en el reino de Dios. ¿Por qué el estándar de un servidor a las mesas es tan alto? Porque a quien sirve, que es la iglesia, tiene una alta vocación, porque el Señor de la iglesia está en la iglesia y es el Señor de todos. Así que si estos hermanos de la iglesia de Jerusalén no comprenden la dignidad de la iglesia en Cristo y su alta vocación, ellos no pueden ser servidores conforme a la palabra de Dios. Por eso el estándar alto, porque aquel que le sirve, que se le sirve, tiene un estándar muy alto, y es Cristo. Cristo está en la iglesia. Amados hermanos, Lucas también nos está mostrando otro principio importante, y es que muchas veces la iglesia, al ver el crecimiento numérico, se va a preocupar más por hacer. Es decir, vamos a buscar soluciones rápidas para salir de este problema rápidamente. Pero Lucas también está mostrando algo aquí importante, y es que el afán por querer hacer y el querer solucionar problemas sin preocuparse primero por lo que soy como creyente, eso traerá al futuro más problemas. Primero, debo estar seguro quién soy yo en Cristo. Primero debo ser creyente y después voy a servir a Cristo. Así que hay como una especie de disyuntiva donde la iglesia debe ser diligente al buscar siervos para que suplan necesidades, pero al mismo tiempo la iglesia debe ser prudente y observar bien el carácter de esos siervos que van a servir. ¿Lo entienden? No es tan fácil. No es tan fácil. Así que
la elección de estos 7 hombres, que aquí Lucas no les va a llamar diáconos inicialmente, sino que es Pablo posteriormente que va a desarrollar el oficio de diácono en 1 de Timoteo capítulo 3. Pero digamos que este es un trabajo que ya va a mostrar lo que será realmente un diácono para la iglesia local, la iglesia del Señor. También quiero decirles que estos diáconos que se están preparando para la oficialización posterior que Pablo va a enseñar a Timoteo, también predicaban la palabra del Señor. Esteban posteriormente va a sufrir el martirio y Felipe va a ser conocido como un gran evangelista. Así que, amados hermanos, buscan hombres con estas características de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y quiero explicarles qué significa llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo está relacionada profundamente con la llenura de la palabra de Dios. Profundamente. En otras palabras, estos hombres debían ser hombres que conocían el Antiguo Testamento. Eran hombres que habían leído el Antiguo Testamento y habían llenado sus vidas de la palabra de Dios. Sabían cómo debían comportarse en la casa de Dios. Sabían cómo debían actuar en momentos particulares. Así que eran hombres que conocían muy bien la palabra de Dios. El Espíritu Santo les llena mientras ellos se nutren de su palabra. Por eso ellos no van a salir a hacer cualquier otra cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. A estos hombres se les va a encargar de servir a las mesas, mientras que los apóstoles van a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se requiere tanto tiempo para la oración y el ministerio de la palabra? Bueno, según lo que vemos en Lucas, la respuesta es sí. ¿Acaso no es fácil orar? La respuesta es no. Está bien, orar de cualquier manera, tal vez sí, pero orar como un ministro de la palabra tiene que orar por la iglesia, no es fácil. No lo es. Por eso se requiere tiempo, por eso se requiere trabajo, por eso los ministros de la palabra requieren esfuerzo, porque no es fácil. Es fácil estudiar la palabra del Señor y trazarla correctamente con una buena profundización y unas buenas aplicaciones para la iglesia. La respuesta es no es fácil. Es por eso que el ministerio de la oración, y para un judío esto equivale mínimamente a orar 3 veces al día. Porque los judíos conocían muy bien lo que el mismo rey David había dicho en el Antiguo Testamento, de orar en la mañana, de orar al mediodía o tarde y orar en la noche. Así que un judío promedio oraba 3 veces al día. Así que estos ministros de la palabra y de la oración estaban desafiados a orar mucho más. ¿Es fácil orar? No. Hacerlo de cualquier manera, sí. Hacerlo también, tal vez como se está pidiendo, no. Así que estos apóstoles no tenían una tarea fácil. Esta es la solución. Vamos a elegir 7 hombres. La puesta en marcha, versículo 5. La puesta en marcha, el trabajo para alcanzar esta solución. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Esteban es un nombre griego. Piense por qué. Piénselo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lucas resalta nuevamente esto porque el capítulo siguiente nos va a hablar del martirio de Esteban. O sea que Lucas, como historiador, está conectando esta historia que está por terminar y la historia que está por empezar con el protagonista, que es Esteban. Felipe, nombre griego. Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas. A Nicolás, prosélito de Antioquía, nombre griego y persona griega.
Nicolás no era judío, no era un judío que hablase griego, él era un gentil, ni siquiera era judío. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron a 7 hombres que no eran judíos? Es decir, que no tenían toda la cultura judía profunda de Jerusalén, sino que tenían toda una cultura griega. Porque las viudas que habían sido desatendidas eran las viudas de los judíos de habla griega. Es como si la solución no fue cualquier solución, fue una solución estratégica. Al darle 7 varones que también conocían la cultura griega, iba a facilitar las cosas y a facilitar más la solución al problema. Estos hombres eran de ascendencia judía, pero no habían crecido posiblemente en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Tenían cultura griega, hablaban el idioma griego, conocían muy bien los quehaceres griegos, pero también conocían el Antiguo Testamento. Hay una intención por la cual Lucas introduce a Nicolás y le da tanto espacio en nuestro texto, porque aquí se está presentando una división en la iglesia local racial, por cultura. Es que no somos iguales, es que yo sí soy judío, pero tú no eres judío. Y a propósito, Lucas está introduciendo a alguien que ni siquiera es judío para decir, la iglesia finalmente se va a constituir entre judíos y gentiles. ¿Qué mensaje recibiría la audiencia original cuando lee este pasaje? Vamos a hacer el ejercicio. Hechos se escribe más o menos en el año 62 después de Cristo. La iglesia que está cerca al año 70, que haya tenido la oportunidad de leer esta historia, ¿qué va a entender? Va a comprender con la introducción de estos 7 hombres que finalmente la iglesia de Cristo no es una iglesia que se va a preocupar más en cuestiones raciales o nacionales, sino a nivel general. La iglesia va a estar constituida de judíos y gentiles, y tal vez muchos de los que lean esto en el año 70 o 75 ni siquiera son judíos, pero se van a ver como parte de la iglesia de Cristo. Esa es una intención muy importante. Lo otro que quiero decirles es que los apóstoles dejaron que la congregación eligiera a estos hombres. Es decir, estos hombres debían cumplir estos requisitos públicamente. La iglesia de Jerusalén tenía que velar porque así fuera, y porque estos hombres realmente estuviesen cumpliendo el estándar que los apóstoles estaban entregando. Así que aquí hay una participación de la iglesia local. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y esta palabra, les impusieron las manos, nos muestra la oficialización de lo que ellos iban a hacer. Así que Lucas presenta la diligencia y el liderazgo en proponer la solución, en guiar a la congregación para que esa solución sea un hecho y en hacer las cosas bien, de manera ordenada. Ordenada. Ellos van a imponer manos sobre estos varones. Es interesante porque la imposición de las manos también la encontramos en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Números. Capítulo 8. Versículo 9 y 10. Estamos en el contexto de la consagración de los levitas. Números 8, versículo 9 y 10. Dice, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Es decir, que el ritual de ordenación u oficialización era algo enseñado en el Antiguo Testamento, o sea, no era algo nuevo y no era algo que los apóstoles se inventaron en ese momento. Ellos están siguiendo la instrucción
que el Antiguo Testamento les está dando al respecto sobre estas cosas. Miren ustedes muy bien cómo conocían el Antiguo Testamento. Versículo 23 del capítulo 27 de Números. Números capítulo 27, versículo 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Josué es designado como sucesor de Moisés y oficialmente se le impuso manos. Así que Lucas, cuando escribe este texto, está conectando la historia del Antiguo Testamento con lo que están viviendo en su momento, en el presente, y están haciendo las cosas como la palabra del Señor lo indicaba. Están poniendo orden. Así que en este tercer puesto, en este tercer lugar, hemos visto cómo la iglesia se ha puesto en marcha para cumplir, para hacer, para realizar la propuesta de los apóstoles. La iglesia no se quedó quieta y eso trae resultados. Miren ustedes el versículo 7 de Hechos 6. Eso trae resultados. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algo interesante que quiero marcar aquí, y es que Lucas nos dice que crecía la palabra del Señor posteriormente a que los apóstoles habían dejado el servicio de las mesas y se habían encargado del ministerio de la palabra. Es decir, cuando los apóstoles empezaron a realizar su tarea con mayor empeño y con mayor fuerzas, crecía la palabra del Señor. Fueron más eficaces en la predicación de la palabra de Dios. Este es un resultado que trae el orden y que trae el hacer las cosas bien en la iglesia local. Crecía la palabra del Señor. Ahora sí estaban dedicados a predicar y a enseñar completamente la palabra del Señor, porque habían asignado a 7 varones llenos del Espíritu Santo para suplir las necesidades materiales de la iglesia. Y sigue diciendo el texto, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La iglesia siguió creciendo, pero ahora la iglesia tiene hombres que puedan colaborar para suplir las necesidades de esa iglesia grande. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Habían más o menos unos 1,500 sacerdotes en Jerusalén. Los sacerdotes eran las personas más rudas que podían haber en términos religiosos. Los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, ellos por ejemplo llevaban un séquito de bastoneros. Eran unos hombres que llevaban bastones en sus manos. Estos 2 hombres, sumos sacerdotes, eran tenidos por el pueblo como las personas más importantes a nivel religioso. Cuando ellos salían por las calles de Jerusalén, las personas se aglomeraban. Es como si estuviese pasando alguien muy importante que cautivara la atención del pueblo. Y se acercaban a ellos, y los bastoneros, con sus bastones, empezaban a golpear a la multitud, a quitar gente en medio del camino, porque iban pasando los sumos sacerdotes. Así que no eran personas realmente muy fáciles de tratar, más en términos religiosos. Pero Lucas quiere añadir que fue tan grande el impacto de la predicación de la palabra después de que la iglesia se organizó, que hasta los sacerdotes judíos empezaron a creer el evangelio. O sea que la predicación de la palabra del Señor tuvo mayores resultados. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto también le habla a la audiencia original. La iglesia está creciendo, está en un desarrollo.
han pasado por muchas pruebas, pero el poder de la predicación de la palabra de Dios por hombres dedicados a eso es mayor que cualquier impedimento que tenga la iglesia en la historia. Créanme que esto sirve de consuelo para una iglesia después de la destrucción del año 70 de Jerusalén, que escaparon de Jerusalén perseguidos por los romanos. Va a servir de consuelo saber que ni aún la propia persecución romana va a detener el impacto del evangelio. Y no solo eso, sino que los más recalcitrantes judíos religiosos también pueden llegar a ser alcanzados por el evangelio. Es un gran impacto. Pero quiero enfatizar algo aquí. Yo sé que es un texto del Nuevo Testamento y alguien puede decir, bueno hermano, es obvio que Cristo está en ese pasaje. No es tan obvio muchas veces. Y no todos los predicadores que predican el Nuevo Testamento presentan a Cristo, por cierto. Y yo quiero enfatizar en el nombre que Lucas le da a Jesús, Señor, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Lucas no está presentando a simplemente la segunda persona de la Trinidad encarnada. Él está presentando al Señor del universo, al Señor de la iglesia. El centro de la predicación de los apóstoles era Cristo. Miren hermanos, ellos están predicando no su propio evangelio. Ellos están predicando el evangelio de Cristo, el evangelio que nos habla de la muerte de Cristo en la cruz, de su derramamiento de sangre en la cruz, el evangelio que nos habla de la resurrección de Cristo y de su triunfo sobre el pecado, la muerte, el mundo y Satanás. Es el evangelio que nos habla de que Él ahora vive y puede dar vida a su pueblo. Es el evangelio que nos dice que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por su iglesia de manera eficaz. Es el evangelio que le da esperanza a la iglesia en el futuro por venir, de que no estamos solos, sino aquel que dijo que vendría por segunda vez, definitivamente Él vendrá por su iglesia. Ese evangelio es el mismo que ellos predicaban y ahora están concentrados en él y ahora está trayendo buenos resultados. No es cualquier evangelio, es el evangelio del Señor al cual sirven. El Cristo que predicaban era el Señor de la palabra, el Señor de sus vidas, el Señor de la iglesia y el Señor que da crecimiento a su iglesia. El Cristo que predicaban sirvió primero a su iglesia. Y creo que lo hemos visto en la predicación de Juan, como Él fue el que sirve a su pueblo limpiándole los pies. Amados hermanos, les quiero decir algo a ustedes ya directamente. Debemos primero aceptar la realidad de los conflictos internos de la iglesia local. Este es un llamado a aceptar. Debemos ser realistas. Debemos aceptar que mientras la iglesia esté en esta tierra van a haber problemas. Esto hay que aceptarlo. Y que a medida que la iglesia vaya creciendo numéricamente, al mismo tiempo crecerán los problemas. En segundo lugar, quiero llamarles a ser diligentes en buscar soluciones bíblicas para esos conflictos. Inicialmente es un llamado para los líderes de la iglesia. Tal vez algunos de ustedes tengan problemas con la palabra liderazgo, porque tal vez han sido maltratados en otras iglesias por el liderazgo. Sin embargo, los oficios instituidos por Cristo en el Nuevo Testamento, como de pastor o diácono, pues de una u otra manera expresan liderazgo de estas personas. Así que es un llamado al liderazgo, a las personas que ocupamos un oficio en la congregación. De nosotros debe salir la iniciativa para proponer soluciones en los conflictos internos de la iglesia local y de guiar a la iglesia local a realizar esas soluciones. 3. Debemos buscar hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que sirvan a la iglesia. Y aquí me voy a dirigir personalmente a los hombres de esta iglesia. Amado hermano,
El Señor a usted también le ha llamado a servir. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted se ha preocupado por ser lleno del Espíritu Santo? Estoy hablando con usted, hermano, con usted que está hoy aquí sentado. ¿Usted se ha preocupado por ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios? ¿Usted se ha preocupado por su buen testimonio en medio del pueblo? ¿Y usted ha considerado el hecho de que el Señor le pueda estar llamando para su servicio? Si usted lo ha considerado, entonces hoy le digo, observe también las condiciones que esto conlleva. Pero medite en esto, amado hermano. Amadas hermanas, el Señor también las ha puesto a ustedes como servidoras de la Grey. El hecho de que no haya un cargo oficial para mujeres no quiere decir que no cumplan con estos requisitos. Amadas hermanas, no importa lo que hagamos en nuestra congregación, todo es importante porque siempre estamos sirviendo a Cristo cuando servimos a nuestros hermanos. Por eso, también a ustedes les digo, preocupémonos por cumplir estos requisitos que están como principio de una iglesia local. Niños, si aquí hay niños, niñas, déjenme decirles algo a ustedes también. Ustedes también pueden servir al Señor con lo que hacen. Tal vez en este momento no se están viendo comprometidos en la iglesia local directamente, pero un día ustedes van a crecer. Y si es la voluntad del Señor, ustedes van a estar aquí en la iglesia local siendo ya adolescentes y jóvenes. Y tal vez en ese momento van a servir al Señor con mayor compromiso, pero el hecho de que sean niños en este momento no les quita la oportunidad de que sirvan al Señor en lo que hagan. Sirvan al Señor sirviendo a sus padres en sus casas. Sirvan al Señor en lo que hacen en sus colegios, cómo se comportan con sus amigos. Para ustedes también es este texto. Hermanos, debemos persistir en la predicación fiel de la palabra y en la oración por la iglesia local. Vuelvo y hago principalmente este llamado a los líderes de la iglesia, pastores y diáconos, posteriormente a toda la iglesia. Y quinto, debemos servir a la iglesia como para el Señor. Si yo no sirvo a la iglesia viendo a Cristo en ella, yo no he comprendido cuál es el verdadero significado del servicio al Señor. La iniciativa, entonces, al ser diligentes para buscar soluciones para que la iglesia siga creciendo más eficazmente, amados hermanos. Demos gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos das. Gracias por permitirnos avanzar en este tema y darnos a conocer algunos desafíos del crecimiento numérico de nuestra iglesia. Así como la iglesia primitiva tuvo que buscar soluciones, alternativas, ponerse a trabajar en marcha unidos, y tú has traído buenos resultados. Asimismo, Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros. Ayúdanos a medida que nuestra iglesia crece. Ayúdanos primero a aceptar la realidad de los problemas, pero segundo, a buscar soluciones a esos problemas. Y si eso involucra el hecho de ser, por supuesto, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, Señor, aquí estamos dispuestos. Llénanos con tu Espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.